¿Puede un cristiano ser afectado por la brujería? Escuchemos lo que este hombre de Dios responde a esta pregunta que muchos se hacen. Quiero que veas este video hasta el final porque vas a ser edificado. Fíjense esta pregunta que me hicieron. ¿Puede un cristiano ser afectado en su salud por trabajos de brujería que le hagan? ¿Ustedes qué piensan? Miren, yo me he encontrado con personas, aún dentro del mismo cristianismo. He tenido el grande privilegio de compartir cursos durante muchos años, preparando gente para lo que es, en primer lugar, lo que es la cuestión de la teología, preparar a la gente para temas de la predicación, el aprender a interpretar los textos bíblicos. Todo eso es parte de mi trabajo que Dios me ha dado el privilegio durante algunas décadas. Y me he encontrado con personas aún dentro del mismo cristianismo que les enseñan, y de hecho lo he visto también en los comentarios, que estas personas dicen, ya un verdadero cristiano no puede ser afectado por el diablo, ni mucho menos por trabajos de brujería, porque Cristo Jesús venció en la cruz a los demonios y los avergonzó públicamente, triunfando en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que ver todo el contexto general de la Biblia. Hay que observar todo el contexto de lo que la Biblia nos habla en cuanto a estos temas. Porque yo sí me he encontrado con personas que ya son creyentes y que realmente han caído bajo los trabajos de brujería. En la Biblia encontramos casos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue a una sinagoga. Ustedes lo pueden leer, si no estoy mal, creo que está en el capítulo 13 de Lucas. Y nuestro Señor Jesucristo entra a una sinagoga y entró una mujer, dice que era una hija de Abraham. Hija de Abraham, es muy importante eso. Entonces, cuando Jesucristo la vio, dice que esta mujer estaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Entonces, cuando Cristo la vio, pudo ver que Satanás la tenía encorvada a esa mujer. O sea, lo cual nos muestra la Biblia que esa mujer tenía un espíritu, un demonio de enfermedad, que tocó su cintura o su columna vertebral de tal manera que la dobló y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Cristo la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces al momento luego se enderezó la mujer. Y entonces si tú sigues leyendo la historia, ahí está en Lucas capítulo 13, te vas a dar cuenta cómo Jesucristo dice que a esa hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, le dice a los fariseos hipócritas, ¿no se le debería desatar en día de reposo? Entonces ahí vemos un caso. Tenemos el caso de Job. Acuérdense que Jehová mismo dio testimonio de Job. Job no era cualquier hombre. Sí, Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre que imagínate, para que Jehová diera testimonio de él, o sea, era un hombre fuera de serie, un hombre consagrado a Dios. De hecho, lo vemos que todos los días por la mañana hacía sacrificios por sus hijos y adoraba a Jehová. Era un hombre totalmente consagrado a Jehová. ¿Qué pasó con él? Llegó el momento donde Dios permitió que Satanás comenzara a atacar su vida, y atacó su vida, ¿verdad? De tal manera que incluso tocó su carne, y obra de Satanás produjo una enfermedad desde la punta de su cabeza hasta la punta de los pies, que dice la Biblia, lean por allá en el capítulo 7 de Job, dice la palabra de Dios que Job agarraba un tiesto, un pedazo de barro, y se rascaba de la comenzón porque se estaba pudriendo en vida de la peste que llegó sobre su carne, de tal manera que su carne se le empezó a llenar de gusanos. Eso lo vas a leer ahí en el libro de Job. Se empezó a llenar de gusanos, su piel se estaba pudriendo en vida Job, y eso fue obra de Satanás, obviamente bajo la soberanía del permiso de nuestro Dios, porque Dios tenía un propósito por llevar a cabo en la vida de Job. Entonces, esos son casos que encontramos en la Biblia y que es importante que nosotros los tomemos en consideración. Acuérdense que el apóstol Pedro fue un hombre que fue atacado por Satanás directamente. Jesucristo mismo le dijo a Pedro en una ocasión, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Y qué zarandeada le metió Satanás, que lo mandó incluso de regreso a su oficio antiguo, que era la pesca, cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás mismo lo atacó al apóstol Pedro. Por eso Pedro, cuando escribe su carta, dice, sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando alrededor de nosotros a quien devorar. Entonces, ¿por qué? Porque él experimentó los ataques de Satanás. Sí se puede, sí pueden ellos atacarnos, pero aquí es donde tiene que entrar nuestra fe. Aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a conocer la operación de las armas espirituales que tenemos. En el libro de Corintios, capítulo 10, 3 en adelante, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
fortalezas. Entonces tenemos que saber que tenemos armas espirituales. Te menciono rápido unas que puedes hacer uso de ellas por si acaso tú crees que te estén haciendo algún trabajo de brujería, hechicería, todo este tipo de cosas. Pon alabanzas en tu casa. La alabanza es muy poderosa. De hecho, la alabanza es un instrumento, es un recurso que Dios nos da de poder, donde manifiesta su gloria. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Pon alabanza, canta alabanzas al Señor, y la alabanza puede deshacer las obras del diablo que estén haciendo en contra de tu vida. Ese es uno de los recursos. Tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma presencia de Cristo que destruye las obras de Satanás. Dice en el libro de Marcos: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y las obras de brujería son obras hechas por los demonios. Entonces echa demonios fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos armas, tenemos la oración, ora a Dios, ayuna y ora, que son también armas poderosísimas para poder ir en contra de las acechanzas de los demonios. Nosotros como cristianos tenemos que llenarnos de fe, pero no ignorar. Pablo decía a los hermanos de la iglesia de Corinto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La gente que no cree en estas cosas, porque ellos dicen, ya el diablo no me puede hacer nada, lo más seguro es que estén bajo el asedio y bajo el control de un demonio que los tiene ciegos y que de alguna manera no hacen daño en el reino de Dios, y por lo tanto los tiene bien dormiditos, con un espíritu de estupor. Pablo habló acerca de un demonio, un espíritu de estupor, que produce ceguera en la vida de la gente, que produce sordera, y por eso vemos gentes que están incrédulas ante las realidades de este tipo de testimonios que la misma palabra de Dios nos presenta. No temamos, porque no son más poderosos los brujos que los que están con nosotros. Recuerda que es más poderoso el que está en nosotros que aquel que opera en el mundo. Recuerden también que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Entonces tenemos que aprender a tener fe, fortalecernos en fe y aprender a pelear la batalla de la fe. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca de eso. A través de la carta que se le dio a Pablo, decía: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores, huestes espirituales que operan en regiones celestes. Entonces tenemos que saber, ser conscientes de estas realidades, y por eso que nos tenemos que levantar en oración todos los días, alabando a nuestro Dios todos los días, declarando el poder de la palabra de Dios todos los días sobre nuestras vidas, para que Dios deshaga las obras del diablo. Dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que hay que llenarnos de fe, porque la fe es otra arma poderosa, un recurso de poder que tenemos, que Dios nos da. La fe en acción es la que deshace también obras de las tinieblas. Lo único que tenemos que hacer es fortalecernos en fe, ¿verdad? Aprender a hacer uso de las armas espirituales y no tenerle temor a este tipo de personas que trabajan directamente para el reino de Satanás y Satanás. Los brujos saben perfectamente que con un hijo, con una hija de Dios que esté fuerte en fe, no se pueden meter. Porque si acaso se llegan a meter, lo que les traten de hacer se les va a revertir a ellos, peor de lo que deseaban hacer en tu vida. Pero sepamos que sí es posible, pero precisamente por eso es que no nos debemos de descuidar, ¿sí? Mantenernos firmes sin fluctuar, día con día, luchando y peleando la buena batalla de la fe. Que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Comparte, dame tus testimonios. Tengo muchos testimonios de esto, de personas